En el plan 2010, modelo de desarrollo del programa de programación concurrente. Y para el plan 2022 es modelo de desarrollo del programa o programación orientada a objetos, según estén en ingeniería o en licenciatura. ¿Estamos? Soy el profesor a cargo, además de estar, soy el director de la carrera de ingeniería informática, así que si tienen alguna pregunta o algo, también podríamos ver después al finalizar la clase. Y los docentes que van a estar en la práctica es la ingeniera Nélida Cáceres y el doctor ingeniero Federico Medrano, que son los dos jefes de trabajo prácticos, y el ayudante que es el licenciado Felipe Mullicundo. ¿Estamos? Así que hasta acá, supongo que no tienen preguntas, pero ¿quieren hacer alguna pregunta antes de que empecemos? Esta clase, como las demás, van a quedar todas grabadas, ¿no? Ahora cuando yo empiece a explicar acá va a aparecer un botoncito rojo, que para que ustedes vean cuando se esté grabando. Cuando no se esté grabando, avísenme. Bueno, empecemos con el cursado, con las condiciones del cursado. Ahí, bueno, ahí está el botón rojo. Escu- Escuchen, le explico ahora cuáles son las condiciones de cursado para regularizar y promocionar la materia. ¿Estamos? Fíjense, esto se lo puse algo con amarillo y un poco más grande para que veamos las cosas que son importantes y para que ustedes pregunten sobre eso. Para que ustedes regularicen, sí o sí tienen que tener el 80% de asistencia a las clases prácticas. Yo no les pido a la teoría, pero es muy aconsejable que vengan porque, sobre todo para la gente que es nueva, digamos, en la materia, le puede llegar a costar, digamos, varios de los temas que vamos a ver, digamos, capaz que el que vamos a ver esta clase, la siguiente no, porque recién estamos empezando, pero es conveniente que vengan, digamos. Si tienen dudas, pregúntenme en voz alta, ¿no? El, eh, Tienen que tener el 80% de los trabajos prácticos grupales, aprobar con un 50% los puntos que se les piden, y aprobar el ejercicio grupal integrador, que ese le vamos a dar a finalizar el cuatrimestre, digamos, que es un ejercicio que integra todo lo que van a ver en la materia, digamos. Eso lo que le asegura es un trabajo final, digamos, en donde ustedes ven, le damos el desarrollo de un sistema para que ustedes por lo menos lo planteen como una gestión de proyecto y digan, como lo harían en la vida real, digamos, ¿no? Ya, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando la materia, pero es muy interesante que lo hagan, digamos, porque eso lo que les asegura es que ustedes ante cualquier desarrollo informático que ustedes tengan, digamos, pueden tener un esquema de cómo presentar o qué es lo que ustedes debieran haber aprendido de esta materia. Fíjense, tienen que haber aprobado el examen parcial, el parcial o el recuperatorio con nota 5. Eso es para regularizar la materia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, sobre la regularización? No. Mm, La clase va a quedar grabada y después subo todo al aula. Digo, subo las condiciones de cursado y le subo el video, ¿no? Creo que alguno estaba preguntando ahí. Con respecto a la promoción, también tienen que tener 80% de asistencia a las clases prácticas. Tienen que aprobar el 100% de los cuestionarios virtuales que yo le voy a dar, digamos. Hay temas, esta parte no, digamos, porque es un poco sencillo, digamos, pero cuando empecemos a ver el tema de modelado, yo les doy un cuestionario en el cual tienen dos oportunidades para hacerlo y lo tienen que desarrollar antes de que comiencen la clase práctica, digamos. ¿Para qué les sirve eso? Para que ustedes tengan en claro los conceptos de teoría antes de empezar a ver la práctica, ¿estamos? Son preguntas sencillas, generalmente son de 5 a 9 preguntas o a 10 preguntas, digamos, que ustedes habiendo visto la práctica, digamos, la teoría de la materia, lo deben hacer sin problema. Igual como les digo, tienen dos oportunidades, así que si en la primera por X causa le fue mal, digamos, tiene una segunda oportunidad y se quedarán con la nota de la segunda oportunidad, digamos, pero
tienen que hacer estos cuestionarios, digamos, son unos cuestionarios que están en el aula y tienen una fecha, digamos, ya ahora vamos a ver algunos. Después tienen que presentar, tienen que tener el 100% de trabajo práctico aprobado, en forma grupal, digamos. Aprobar el ejercicio grupal integrador también que les pedimos con nota igual a 7. Este ejercicio es generalmente, yo les doy un sistema, un problema de un sistema, digamos, para que ustedes desarrollen y tienen que elaborar la gestión de proyecto del mismo, o sea, todos los pasos para que ustedes digan cuánto van a necesitar, digamos, en relación al tiempo, al dinero, digamos, que van a necesitar o al personal con el que van a y el cronograma, y bueno, el programa correspondiente. Y tienen que aprobar el examen parcial. Fíjense, acá esto se lo aclaro ahora, porque a veces hay problemas, digamos, tienen que aprobar por lo menos con 6 o más, digamos. Si ustedes aprueban con 6 y después en el promedio les da un 7, van a ver que hay, son 3 notas las que se computan, pueden estar en condiciones de promocionar. Ahora, si ustedes aprueban en primera instancia en el parcial con 5 o 5,50 no van a poder promocionar. Así que eso tienen que tenganlo en cuenta. Traten de aprobar de entrada, digamos, en el parcial, ¿no? Tienen que aprobar un coloquio, que es, digamos, el único parcial que le tomamos es exclusivamente práctico, digamos, con todo el tema de modelado, todo lo que van a ver en los prácticos que siguen, digamos, pero hay un coloquio en el cual hacemos 5 preguntas, generalmente cada pregunta vale 2 puntos, y son preguntas de lo que yo les doy en la materia, digamos. O sea, están todas sacadas de las diapositivas que yo les doy. Entonces, tienen que aprobar ese coloquio. Si ustedes no aprueban ese coloquio, van a quedar regular, digamos. Estamos, y si no aprueban con 7 o más, van a poder promocionar. Y fíjense en esto es importante, que la nota final en caso de promoción será el promedio de las notas de las evaluaciones, del trabajo integrador, del coloquio y de los cuestionarios. O sea, la nota del parcial, del trabajo integrador que les damos, del coloquio que le damos al final y de los cuestionarios que le damos en clase. Ese va a ser su nota final, digamos. ¿Estamos? La clase queda grabada, Lucas, ¿no? Mientras tenga ese botón rojo, queda grabado, digamos, si lo quieren grabar, por su cuenta, grabenla, digamos, pero queda grabado. ¿Alguna pregunta del tema de la promoción? Ninguna. Bueno, igual como le digo, esto, no sé si hoy lo subiré porque tengo que dar una clase en un momento, pero esto va a quedar subido en el aula, tanto el PDF, digamos, explicando esto, como el video, digamos. Y si tienen después alguna otra duda, también me pueden preguntar. Si ustedes quedan regular, tienen que rendir un único examen oral, digamos, que yo les recomiendo que lo hagan apenas regularicen la materia y o que aprueben con nota 4 o superior, digamos, ya estarían, digamos, la van a aprobar la materia. Y si ustedes quedaran libre, el examen libre por ahí, no es bueno, sí es un poco más complicado porque ustedes tienen que aprobar correctamente la parte teórica con 8 y luego tienen que rendir la práctica y también aprobar con 8 más, digamos. ¿Estamos? Hay gente que la aprobó, digamos, antes en el plan 2010, esta materia se juntaba con programación concurrente, ahora en el plan 2022 esta materia se dicta por separado, así que es menos contenido, digamos. Pero yo les recomiendo que hagan todo lo posible para tratar de promocionar la materia. ¿Estamos? Bueno, esas son las condiciones para rendir regular o libre, digamos. Tanto para el regular o libre, generalmente para el regular, digamos, lo que les pedimos es que agarren el programa y con el programa desarrollen una unidad, digamos, y después hacemos preguntas de las demás. Esas son algunas pautas que tienen que cumplir para poder estar en la materia. Primero que tienen que estar inscritos en el CIU, bueno, no se aceptan alumnos condicionales, esto es necesario, esto es necesario, digamos. Hay una excepción por el tema del cambio de plan de estudios, por el cual se les habilita, creo que si no tienen programación concurrente, a que hagan modelado, digamos, pero esto dura el año pasado y este año, o sea que estarían en condiciones, digamos, si no tienen la materia de programación concurrente. Ahora, si no tienen otra materia, tendrían que ir a ver a sección alumno, digamos, o al CIU para ver cuál es la situación en la cual tienen, digamos. Si ustedes faltan, tienen que, a la práctica, porque la teoría no es obligatoria, tienen que justificar la inasistencia, ¿estamos?
Si ustedes no las justifican o las justifican el día antes del parcial, no van a poder rendir, digamos. O sea, si ustedes faltan, no sé, faltaron la semana que viene, que es jueves, que es la primera práctica que van a tener ustedes, faltan, traten de que para el jueves siguiente presentarle a los profesores de la práctica el certificado correspondiente o indicar por qué faltaron, digamos. ¿No? Los alumnos que cumplan con la asistencia a las clases prácticas y el 80% de los prácticos aprobados tienen derecho a rendir los parciales en primera instancia. O sea que tienen que cumplir con el tema de la asistencia y de los prácticos, porque no hay forma de evaluar, digamos, un alumno si no presentó el práctico, digamos, porque no sabemos si realmente lo hizo él, si lo copió, o capaz que sabía, digamos, por otro lado, pero es importante que hagan los prácticos, ¿estamos? Bueno, lo demás, los prácticos deben ser presentados en tiempo y forma. Los alumnos que no cumplan con las condiciones para rendir los parciales en primera instancia deben regularizar su situación en la brevedad posible. Eso se refiere a que si a ustedes lo desaprobaron en algún práctico, digamos, pueden hablar con los profesores de la práctica, preguntarles cuál fue el error, o que les muestren cuál fue el error, digamos, y ver, de presentarlo nuevamente, digamos, pero, o cumplir por lo menos con el 80% para que puedan rendir para que puedan rendir el recuperatorio. Los parciales siempre están relacionados, bueno, con los contenidos que van a ver y que la nota puede ser entre 5 o 7, perdón, se obtiene entre 5 o 7, bueno, si es mayor o igual que 5 regularizan y pueden promocionar si es mayor o igual que 7. En realidad acá debería decir 6, ¿estamos? Eh, Siempre que le dé el promedio, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Hace ratito dijo que la primera clase vamos a tener la semana que viene. Entonces, este jueves no hay clase. No, de la materia de práctica no. Ah, bien. Ahí ya terminó ahí ya paré la grabación de esta parte, digamos. Eh, vamos a tratar de empezar, que ustedes entiendan bien los conceptos, digamos, antes de empezar de lleno con el tema de modelado. Igual ahora les muestro cuál es el programa de la materia para que ustedes vean, digamos, de qué trata la materia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten en voz alta, ¿no? Porque a veces no. Por eso este jueves no van a tener clases. Y como el lunes que viene tampoco tienen clase, encima van a tener práctica de del tema del lenguaje y de paradigma, que es lo que yo voy a dar ahora en la teoría la semana que viene, que se puede la semana que viene. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿se promociona con nota mayor o igual a 6 entonces en el parcial? Si aprobas en el parcial de entrada, digamos, sí, en primera instancia. Ahora, si te vas al recuperatorio y te sacas 10, ya no. Bueno, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo tienen que ser los grupos, profesor? Porque ahí estoy leyendo que dice el grupo, número de grupos. ¿Cuándo tienen que ser los grupos? Creo que los profesores de la práctica me dijeron que eso se lo van a decir el día jueves, porque creo que antes te pedían 6, después cambiaron a 5. Me dijeron que este año querían que sea menos cantidad de alumnos, digamos, pero yo le dije que eso dependía de la cantidad de alumnos en total que haya, digamos. Así que eso se lo van a avisar el día jueves. Creo que van a ser 5, pero se lo van a confirmar el día jueves en la práctica. Ok, profe. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Igual esto va a quedar subido al aula, ¿no? Bueno, con respecto empiezo a grabar de vuelta. Con respecto a lo que ustedes van a ver en la materia en este cuatrimestre, acá debería haber actualizado el programa, pero bueno, vamos a empezar por la unidad 7, perdón, que son los lenguajes de programación, que son los que vamos a ver hoy. Vamos a explicar, digamos, por qué se crea un lenguaje de programación, qué característica tiene, y después vemos un poco de paradigmas de programación. La gente que cursa, creo que desarrollo sistemático de programa, que creo que está en ingeniería, ¿no? O en licenciatura. No, en ingeniería está. Bueno, ellos llegan a ver lo que es paradigma lógico funcional, digamos, pero los que están en licenciatura no. Entonces, para que esa parte, digamos, del paradigma funcional, lo vamos a ver la clase que viene, digamos, por lo menos algunos conceptos básicos para que si en algún momento
de su parte, de su profesión, digamos, ustedes tienen que trabajar con algún paradigma funcional, digamos, sepan en qué trabajar, o sepan qué características tiene y cómo trabajarlo, ¿estamos? O sea, esta semana vamos a ver lo que son los lenguajes de programación y parte de lo que son los paradigmas de programación. Y la semana, creo que es el 8 de marzo, vamos a continuar con el paradigma funcional, ¿estamos? Para que ya entremos el 15 de marzo de lleno con el tema del proceso unificado, ¿estamos? Fíjense en que el proceso unificado, no les quiero, quiero dar una explicación general, digamos, pero es una forma, digamos, de hacer, la forma básica, digamos, en la cual todas las metodologías actuales, que son, bueno, las metodologías que más se usan ahora, que son las ágiles, se basan en este tipo, en esta metodología, digamos, el proceso unificado, para poder hacer todos los desarrollos de software, digamos. Esta es como la base, digamos, por eso es que nosotros acá les enseñamos la base y después ustedes, para lo que son de ingeniería informática, creo que tienen sistema de información 1 y sistema de información 2 y los que tienen, y en la licenciatura también creo que tienen hasta 4 sistemas de información. Pero este es básico, digamos, porque a partir de lo que ustedes aprendan en esta materia, lo van a aplicar en la demás materia, digamos, que van a tener en la carrera. Fíjense en que la primera parte ven todo lo que es proceso unificado, bueno, de qué se trata, qué es el ciclo de vida. Y fíjense en que ya la segunda clase entramos de lleno con lo que son los proyectos, digamos, a cómo ustedes pueden formular un proyecto. Que recién hablaba con una persona, me decía, ¿y qué son los, eh, para qué me sirve la gestión de un proyecto? Y es básicamente como un mapa, digamos, para que ustedes sepan qué es lo que ustedes, cómo tienen que desarrollar su sistema. Así como el arquitecto hace un plano, ustedes acá van a hacer un proyecto con ciertas pautas, digamos, que le va a servir para que ustedes vean cómo, cómo desarrollarlo, digamos. Acá en realidad no importa el lenguaje, digamos, siempre que esté orientado a objetos, digamos, porque esto es general, digamos. Por eso es que, como le decía, todas las metodologías nuevas que ahora están apareciendo, que están en boga ahora, digamos, como XP o alguna similar, digamos, se basan o toman cosas de este proceso unificado, ¿no? Fíjense que después que ven la gestión de proyecto, vamos a ver lo que son los requisitos los requisitos, o sea, cuando ustedes van, hacen una entrevista, dibujan lo que son los casos de uso, que son, ya vamos a ver bien de qué se trata, pero son la especificación, las funcionalidades que ustedes van a encontrar en el sistema, y en base a eso, bueno, arman, primero hacen un análisis de los casos de uso, en donde ustedes hacen una primera aproximación, digamos, de ese mapa conceptual que están armando y luego arman un diseño, que sería ya una aproximación más refinada, digamos, que es lo que ya estaría listo para que en el siguiente paso ustedes hagan la implementación y prueba de ese sistema. ¿Estamos? Esto acá se ve muy sencillo, digamos, de armar, digamos, pero está bueno, digamos, que ustedes lo practiquen, digamos, y eso lo tienen que trabajar mucho en los grupos porque me animaría a decir que el 60 o 70% de lo que ustedes vean en su carrera va a estar basado en esto, digamos. Si ustedes lo aprenden bien, a todo lo que es el modelo unificado, lo pueden aplicar tranquilamente en otras materias, digamos, que van a ver en la carrera, digamos. Lo que son de ingeniería informática, creo que tienen ingeniería de software 1 y 2 que se basan en esto, y los chicos de licenciatura tienen eh, eh, análisis y diseño 1 2 3 y 4 creo. Así que bueno, esto es lo que van a ver en la materia, digamos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Igual, de todos modos, esto lo vamos a ir viendo, entonces lo muestro ahora en forma general, digamos, pero lo van a desarrollar ustedes a lo largo de la materia, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? No, de momento no. Bueno, escuchen, si tienen duda, es importante que pregunten, digamos, porque si ustedes no preguntan, yo supongo que todo está bien, ¿no? Y a veces puede ser que todo esté mal, ¿no? Entonces tienen que preguntar. De todos modos, como le digo, esto es solamente una introducción como para que ustedes vean el programa, digamos, que se lo voy a subir ahora y que va a estar con mi firma, así que si ustedes después lo bajan, digamos, está bueno que lo bajen, digamos, para que sepan, digamos, qué es lo que abarca la materia, ¿no?
Bueno, y empezamos ya de lleno con lo que es los lenguajes de programación. Fíjense que hoy vamos a ver por un tema de tiempo, por esto del feriado largo, digamos, vamos a ver dos diapositivas. Una es la de lenguaje de programación y otra es la de paradigma de programación. Así que bueno, se puede ver la pantalla ahí, ¿no? Sí, Bueno, empecemos. Son cortas estas diapositivas, digamos, porque no, la idea es que ustedes todos vuelven de las vacaciones y tenemos también los docentes y tenemos que empezar, digamos, a desarrollar un poco más estos temas, digamos, y tienen que trabajarlo, pero trabajarlo aprendiendo, digamos. Así que, bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de lenguaje de programación. ¿Estamos? El tema de lenguaje de programación le dice que es una notación para comunicar a una computadora que deseamos que haga. ¿Ustedes qué lenguaje conocen que hayan visto en la carrera o vieron por aparte, digamos? ¿Conocen algún lenguaje o no? Python, PHP, Java. Java. Ah, bueno, han visto, bueno, tres lenguajes, ¿no? Está bueno, digamos, sobre todo porque Java, por ejemplo, en lo que es programación concurrente, que también lo ven conmigo en el segundo cuatrimestre, lo vamos a seguir desarrollando. Fíjense en que el lenguaje básicamente le sirve para decirle, para comunicarse con la computadora y que la computadora sepa qué es lo que ustedes le piden y qué es lo que tiene que hacer, digamos. Esto no es solamente para PC o computadora, sino que lo que ustedes aprendan, digamos, les sirve puede ser para un celular o para algún otro tipo de hardware, digamos. Entonces, la anotación para comunicar a la computadora lo que seamos que haga, no, esta no, y una definición correcta sería para describir computaciones de forma legible. ¿Computación a qué se refiere? Las acciones que hace la computadora. Acciones, claro. Por ejemplo, ahora están viendo lo que yo les estoy mostrando por pantalla, o ustedes están hablando, digamos, todas son acciones, digamos, ¿estamos? Pero la idea es que ustedes programen esto, digamos, o hagan desarrollo de sistema o de software, que ahí también hay una pequeña diferencia, una sutil diferencia, digamos, que se lo planteaban, digamos, ¿qué diferencia hay entre un software y un sistema? Sin entrar ahora en definiciones teóricas, digamos, ¿no? Porque básicamente los chicos que están haciendo licenciatura en sistemas, como lo dice la palabra, digamos, aprenderían a desarrollar sistemas y los que están haciendo ingeniería de software, perdón, los que están en la carrera de ingeniería informática aprenderían a hacer software, digamos. Nosotros acá le enseñamos esto, que es lo básico, digamos, que es el lenguaje unificado, y eso le serviría para ambas, digamos. Pero ¿qué diferencia hay entre un sistema y un software? Básicamente porque esa es la pregunta, ¿por qué eligieron licenciatura o por qué pueden elegir ingeniería, ¿no? ¿Hay alguna diferencia o no entre un sistema y un software? Creería que el software es el producto y el sistema es lo que hay detrás de él, o es lo que me pongo a pensar ahora. No, en realidad, bueno, esto lo damos mucho en las charlas que a veces damos eh, a los alumnos ingresantes, digamos. Pero básicamente es que un software es algo muy general o muy genérico, digamos, en el cual ustedes aplican las nociones de matemática. Por eso es que ustedes vieron, tienen análisis matemático uno, creo que tienen uno y dos ahora con el plan nuevo, tienen álgebra, tienen parte estadística, digamos, que ustedes aprenden, digamos, ustedes aplican en el software, digamos. En otras materias, por ejemplo, les enseño el tema de redes neuronales, y en tema de redes neuronales ustedes aprenden a practicar con las derivadas, digamos. Entonces, digamos, o ven cómo la derivada les sirve para este caso, digamos. Mientras que los sistemas están más orientados al tema de las organizaciones, por eso fíjense que las materias que tienen en la licenciatura en sistemas está más orientado a esa área, digamos, a la parte de la organización y cómo aplicar, digamos, el tema de, en las empresas, digamos. En la vida real, digamos, ustedes van a entrar en alguna institución y es muy sutil o es muy ambigua la diferencia de cuándo contratar a un ingeniero, cuándo contratar a un licenciado, digamos, porque básicamente
Lo que ustedes quieren es que hagan un desarrollo de un sistema o de un software, digamos, y los dos tienen tienen conocimientos similares, digamos, pero el licenciado en sistema, digamos, está un poco más orientado a la parte de sistemas, mientras que el de ingeniero de informática un poco más orientado a la parte de software, digamos. De todos modos, los dos, es muy sutil la diferencia, digamos, y es muy difícil a veces ver cuándo contratar a uno o otro. Sí habría una diferencia con un analista programador, por ejemplo, porque el analista programador, como dice el nombre, digamos, se dedicaría a hacer la parte de análisis y programación, pero tiene una limitación, digamos, y que es que el analista programador generalmente no tiene una base matemática tan fuerte, digamos, que lo ayuda a resolver problemas que por ahí pueden ser un poco más complejos, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay varias partes, digamos, en esta definición que le menciona acá, que dice la computación, proceso para manipulación de datos, que es lo que hablamos recién. La legibilidad por parte de la máquina, porque debe ser lo que entienda la máquina, digamos, porque en definitiva es la que va a hacer la acción, digamos. ¿Y qué es lo que entiende una computadora o una máquina? Las Código horas, binario. Binario nada más, entonces después hay una igual. traducción. Vamos a ver ahora que cuando veamos el lenguaje de programación, todo en definitiva se traduce a un código binario para que sea ejecutable, para que lo entienda, digamos. Y una legibilidad por parte de ustedes, digamos. Eh, entonces, cuando ustedes escriben una instrucción, ya sea en Python o en Java, digamos, es una instrucción que a ustedes no les debería ser muy complicada, digamos, porque está escrito en el lenguaje de ustedes, digamos. Mientras que si usted escriben una sentencia en un paradigma funcional, por ejemplo, está basado en una matemática lógica de primer orden, que es lo que ustedes veían o que ustedes vieron, no sé, el año pasado, cuando cursaron análisis matemático, y esa lógica de aplicado en esa lógica de primer orden, digamos, con recursividad y todo, es distinto, digamos. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero fíjense en que esta sería una definición, digamos, que sería correcto, digamos, que le permite hacer cálculos y que sea entendible por parte de la computadora y por parte de ustedes, ¿no? Fíjense en esto lo saqué, acá no lo actualicé, me parece. No, este es del 2024. Fíjense en cuál es el lenguaje que más se está usado ahora, que más se usa actualmente, Python. Python. Fíjense que después está C, C++. Acá C++ subió, digamos, hasta el año pasado es el más usado era Java, el tercer lugar estaba Java y ahora Java descendió al cuarto lugar, digamos. De todos modos, yo siempre tengo mi corazoncito ahí en Java, ¿eh? Y cuando ustedes van a una empresa de software van a encontrar que siempre hay desarrolladores que están especializados en Java o otros ya empiezan a cambiar y se cambian a Python o a C++, digamos. ¿Estamos? Porque hay muchos software que ya está, o muchos sistemas que están hechos ya en Java. Profe, ¿a qué se debe que haya bajado el lenguaje de programación Java? Yo creo que porque Python tiene algunas características, digamos, que hace que aumente más, digamos. Fíjate, el Python aumentó un 0,80%, se disminuyó un menos 3,56%. Muchos eh, de Windows está escrito en C++, creo, o en C. Windows está escrito en C, entonces fíjense que va disminuyendo, digamos, pero disminuyó un poco más el tema de Java, digamos. Yo lo atribuyo a que el aumento de los nuevos sistemas que se están desarrollando están haciendo principalmente en Python, digamos, por alguna otra característica, digamos, más que por ventaja de Python más que por desventaja de Java, digamos. De todos modos, ustedes deben haber visto que inclusive lo mismo, muchos de los juegos que ustedes tienen en el celular, digamos que algunos, supongo que muchos de ustedes deben tener algún jueguito por ahí metido en el celular, está escrito en Java, digamos. Y muchos de los programas que ustedes utilizan está hecho en Java, digamos. Porque Java tiene una máquina virtual que yo hago el código para que funcione en la computadora, lo ven, digamos, en una PC, pero yo lo puedo cambiar de Windows a Linux y lo podría cambiar por la máquina virtual también a un celular, digamos. Y no habría grande inconveniente, digamos. Entonces Profe, tiene varias ventajas, digamos. profe, últimamente veo que C se está usando más que Java, ¿no? Puede ser. Puede ser. Según estas son estadísticas que son a nivel mundial, digamos. Me parece interesante que ustedes lo vean como para que por ahí vean qué es lo que tiende el mercado, digamos.
De todos modos, a mi entender, digamos, los lenguajes que son típicos de orientación a objetos es C++, donde nació, y Java, digamos, que es donde más se utiliza. Y el tema de la orientación a objetos es fundamental, digamos, porque todo lo que vamos a ver nosotros, el proceso unificado, está todo basado en orientación a objetos. O sea que, por eso es que le pedimos, programación concurrente es la primera parte, digamos, antes de ver modelado, digamos, porque modelado está basado en orientación a objetos. De todos modos, lo podemos ver sin problema, digamos, el ejercicio que ustedes van a ver. Creo que deben haber visto el tema de herencia, o no, en otras materias, o no lo vieron nunca. ¿Nunca vieron herencia? Polimorfismo, oculta, Paramorfismo, Sí creo que vimos, profesor, son los pilares de la programación orientada a objetos. topología también, creo. Estructura de bueno, datos. cuando entremos a ver el tema de los paradigmas y vamos a ver el de orientación a objetos, vamos a ver esas características. Fíjense en que, bueno, Python se está manteniendo, aunque se utiliza mucho, pero hay muchos otros lenguajes que se están empezando a usar mucho más, digamos. Visual Basic o .NET, fíjense que también está en descenso, digamos. Bueno, eso es solamente como un comentario, digamos, para que vean, digamos, dónde estamos parados. Entonces, ah, voy a poner en silencio. Escuchen, para el tema de la abstracción de los lenguajes de programación, ¿qué es una abstracción? ¿Qué entienden ustedes por abstracción? Yo no lo conocía, pero bueno, si ustedes lo dicen. La capacidad para poder concentrarse en algo. Sí, para poder reducir un problema, digamos, que ustedes tienen y plantearlo, no sé, en algo abstracto, digamos, todo y tratar de resolver, digamos, el mismo, digamos, ¿estamos? Esta abstracción es la que nosotros buscamos con los lenguajes de programación. Entonces hay una abstracción de datos que son propiedades de los datos, cadena de caracteres, número o árbol de búsqueda. Tiene fíjense que las abstracciones pueden ser básicas. Estos son, por ejemplo, cuando yo defino x de tipo entero, o una variable, cuando defino una variable, digamos, por eso se le llama básica, una representación interna, digamos, esos valores. Puede ser estructurada, cuando tengo algo un poco más complejo, aunque no deja de ser una variable, como por ejemplo un arreglo o un vector. Y también puede ser unitaria, cuando ya empiezo a crear un programa y es algo un poco más extenso, digamos, y empiezo a utilizar unidades y librerías, digamos. Eh, Entonces, las abstracciones de datos pueden ser de tres tipos: básicas, estructuradas o unitarias. Y en la unitaria, fíjense, por ejemplo, una librería de Pascal o un paquete de Java, ¿no? Esto es las abstracciones de datos. Y después tienen lo que son las abstracciones de control, que son las que me permiten hacer la transferencia de control. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un if, o hacen un while, o hacen un repetir, digamos, eh, eh, por ejemplo, fíjense, son los que transfieren el control o la trayectoria de ejecución de un programa. Por ejemplo, puede ser un bucle, una sentencia, una llamada a procedimiento. También tenemos abstracciones que pueden ser básicas, cuando por ejemplo acá, fíjense, si yo le pongo x igual a x más 3, ¿dónde está la transferencia que yo menciono? La transferencia de control. ¿Transfiero o no en algún lugar? En la variable, ¿Por qué en la variable? porque está sumando a la misma variable un 3 y pues la guarda ahí. Claro, porque estoy sumando el valor que tenga acá en esta posición de memoria, que yo le puse como label X, le sumo un 3 y la estoy guardando acá, estoy haciendo una transferencia, digamos, del valor de ese dato, ¿no? Después tengo una abstracción estructurada, por ejemplo, cuando divido un programa en grupos de instrucción anidadas, que es lo que ustedes vieron, por ejemplo, cuando hacen un if con un else. Y la abstracción de procedimiento, bueno, que esto lo vamos a ver más en detalle en otra materia, digamos, que es cuando ustedes tienen que hacer una declaración del procedimiento de la función y una invocación del procedimiento de la función. ¿Estamos? La declaración es cuando yo la defino y la invocación cuando yo la llamo o la ejecuto. Por ejemplo, procedure, cuando yo fíjense acá, yo la declaración es cuando yo la definí, cuando definí
procedure máximo común divisor, le puse la variable entrada, la variable salida, y luego la invocación es cuando yo le ejecuté a eso, ¿no? Bueno, en el programa principal yo ejecuto eso. Y luego tengo la abstracción unitaria, que dice que es una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados con otras partes del programa y forman una parte unitaria o independiente del programa. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto lo vamos a ver mucho más en programación concurrente, digamos, cuando veamos en esta materia. Cuando utilizamos la programación en paralelo, o cuando vemos qué mecanismo tenemos de sincronización, ustedes lo vieron, digamos, creo, en estructura de datos, en otra materia, o en sistema operativo, cuando trabajaron con semáforos, digamos. Por ejemplo, en programación concurrente trabajamos mucho con hilos en Java. ¿Estamos? Entonces tenemos tres tipos de abstracciones de control, digamos, que son las básicas, que conocemos algún tipo de asignación, la estructurada, cuando utilizamos algún if o utilizamos algún procedimiento, que tenemos acá la declaración de procedimiento, invocación de procedimiento, y la unitaria, cuando ya tenemos un conjunto de esos procedimientos y los trabajamos, digamos, en forma de una forma de sincronización, como por ejemplo un hilo en Java. ¿Estamos? Entonces tenemos las abstracciones de datos y las abstracciones de control, que son las dos cosas que yo necesito para definir un lenguaje de programación. No sé a qué se refiere en el igual. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Igual esto es solamente una introducción y la idea no es que hagamos un lenguaje de programación, sino que veamos los conceptos básicos, porque son los que después cuando vayamos a ver la parte de modelado, los tienen que aplicar todo esto, digamos. Sí, sí ¿Se se entiende entiende. hasta acá? ¿Ah? Sí, sí se entiende. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué necesito yo para definir un lenguaje? Tengo que hacer una definición formal del lenguaje. Un lenguaje necesita una descripción completa, formal y precisa, digamos. Hoy en día con el tema de los modelos de inteligencia artificial, esto por ahí está cambiando, digamos, porque, porque ustedes podrían llegar a hacer una pregunta a una inteligencia artificial sin decirle nada muy formal, digamos, y el lenguaje y la inteligencia artificial se lo entendería, digamos. Sin embargo, si yo voy a definir un lenguaje, sí necesito que sea formal, digamos. Por ejemplo, en Java, ¿cuál es la primera palabra que tiene que tener? O en algún lenguaje, digamos, ¿cuál es la primera palabra? ¿Con qué inician? En Java iniciamos con System, ¿qué no? ¿Consisten, eh? Lo primero que vos ves en un Sí, programa de Java existen. pero no sé si me estoy confundiendo igual. ¿Con qué, Joaquín? ¿No le ponen programa al principio y terminan con un punto al final? Mm, no. Bueno, después de un if, ¿qué es lo que tiene que escribir? ¿Qué es lo que escriben después de un if? Después de unir, dice, Sí, la condición. la condición. Bueno, esa es la formalidad, digamos. Las razones que yo necesito es que tengo que tener independencia de la computadora y tengo que lograr una estandarización, digamos. Por eso es una de las ventajas que tenía Java, digamos, que se puede implementar en diferentes equipos, digamos. Tengo que ver el comportamiento del programa y la interacción que yo tenga, cómo se va a comportar, digamos, no sé, en Windows, cómo se va a comportar en Linux, o cómo se va a comportar en Android, digamos, qué diferencia hay, digamos. Y tengo que tener una disciplina para ver cómo tengo que escribir cada una de las sentencias, ¿no? La sintaxis, fíjense que la sintaxis es la descripción de la manera en que en cómo tengo que escribir las diferentes partes del lenguaje. Pueden ser de tres partes, por ejemplo, en C, después de un if en C dice que tiene que estar seguido de una expresión que está escrita entre paréntesis y le dice cuál es la acción que tiene que si se cumple, tienen que hacer, digamos. Y después del if, después de la condición, viene el else, pero viene lo que viene por la parte del verdadero, y después el else, y lo que viene por la condición del falso. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen
dos cosas, digamos, cuando escriben un lenguaje de programación. Una es la sintaxis, y la sintaxis es cómo tienen que escribir, digamos, después del if tiene que ir una condición, después de la condición tienen que poner las acciones por lo verdadero, y después de las acciones por lo verdadero el else, y después las acciones por lo falso, digamos. Si ustedes hacen una suma, tienen que utilizar un más, o una comparación, digamos, son los tokens que ustedes pueden llegar a usar. Esa es la forma como ustedes tienen que escribir, esa es la sintaxis. Ahora, la semántica es el significado real que ustedes hacen con esa instrucción. Eh, por ejemplo, bueno, acá seguimos con el tema del, el tema de la sintaxis, que tiene una dificultad, que es el significado, que a veces ustedes, si ven un programa que tiene, no sé, 500 líneas, puede ser complicado de entender, digamos, o hay inconvenientes que en la sintaxis no se explican, por ejemplo, que no se definen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido por cero? Eh, o si tiene que haber un else o no, digamos, que se tiene que cumplir o no. ¿Está? Entonces, esos son inconvenientes con los que yo me presento cuando yo voy a crear un lenguaje de programación, ¿está? Que está relacionado con cómo tiene que ser la sintaxis. Entonces, la sintaxis se refiere a cómo yo tengo que escribir, digamos, cada una de las oraciones. Por ejemplo, en algunos programas, cuando yo llamo un procedimiento, se llama con cal, o y en otro, directamente yo lo pongo al nombre de la función o del procedimiento, y entre paréntesis los parámetros que le paso, ¿está? Eh, Entonces, la semántica se refiere al significado. Y el significado, como le decía, yo puedo creer en la sintaxis haber escrito una cosa, pero en la semántica se refiere a qué es lo que yo quería escribir con esa sintaxis que yo planteé. No sé si me llego a explicar, digamos. La sintaxis se refiere a cómo lo tengo que escribir, y la semántica a lo que realmente va a ser, digamos, esa instrucción. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte, chicos? Igual es sencillo, digamos. Bueno, main, sí, se escribe con main. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre sintaxis y semántica? Fíjense que esa es pregunta al final, ¿no? ¿Y puede explicar de nuevo? La sintaxis acá, bueno, la sintaxis en la diapositiva anterior se refiere a cómo yo tengo que escribir una línea detrás de otra, digamos. ¿Qué es la primera palabra que yo tengo que escribir? Que sea un main, o sea program. ¿Con qué tengo que empezar, digamos? O que al último tengo que terminar con un punto, digamos. O si yo escribo un if, que después del if vaya una condición, digamos. Mientras que la semántica se refiere a qué significado tiene esa sintaxis que ustedes quisieron escribir, digamos. Por ahí puede ser que yo escribo una condición que sea ilógica y que siempre haga la parte de verdadero y nunca haga lo falso, digamos. Y ustedes ven la condición por lo falso, y tiene, no sé, 2 millones de líneas de código, y en realidad no lo va a ejecutar nunca. ¿Estamos? La semántica se refiere al significado real que tienen esas instrucciones que ustedes acaban de escribir. ¿Estamos? Todo lenguaje tiene que tener una sintaxis ya definida, y una semántica que les diga qué es lo para qué les sirve, digamos, esa sintaxis que ustedes acaban de escribir. ¿Se Profe, entiende? podríamos decir que la semántica es más, ¿cómo se dice?, flexible en el sentido de que puede entenderse en otros lenguajes, y la sintaxis es más estricto, porque es propio de cada lenguaje la sintaxis, o algo Es que así. la sintaxis sí es como vos decís, es propia de cada lenguaje, digamos. Ahora, la semántica sería al significado que yo quiero darle a esas instrucciones que yo escribí, digamos. ¿Estamos? Ustedes deben haber visto cuando lo que escribieron en Java, el famoso Hola Mundo, no se escribe de la misma forma que cuando escriben en C, Hola Mundo, digamos. Son distintos, digamos. Si bien pueden tener por ahí algunas cosas en común, digamos, son diferentes, digamos, pero en definitiva los dos escriben el Hola Mundo, solo que en una se escribe con una sintaxis propia de Java, digamos, y en otra se escribe una sintaxis propia de C, digamos, ¿estamos? Y muchas veces, este es como el lenguaje tradicional, digamos. Ustedes, el lenguaje tradicional, supongamos que hay un parcial que es un desastre, digamos, y a todos les fue mal, digamos. Y ustedes saben que le fue mal, y ustedes me preguntan cómo nos fue en el parcial, y yo le digo, y yo me río, digamos, y les digo, sacaron todos 10. ¿Ustedes qué van a pensar?
Están mintiendo. Bueno, eso, digamos, es el tema de la semántica, digamos, porque una cosa es lo que vos expresás, digamos, con la sintaxis, digamos, y otra es la semántica, digamos, que es el significado real que tiene esa sintaxis que vos acabás de escribir. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? La sintaxis es la forma de escribir, digamos, que tiene cada lenguaje y la semántica, el significado que tiene, digamos. Cuando ustedes, por ejemplo, aplican en una IA, digamos, y ponen un prompt y le dicen, quiero que me haga un código que haga tal cosa, digamos, entonces ahí lo que le están diciendo que sería sintaxis o semántica. Semántica. Semántica, porque yo estoy diciendo, escríbeme en Java un código, no sé, de 5 líneas que diga hola, que escriba hola mundo. Yo le estoy dando ahí, estoy indicando la semántica, digamos. Ahora, lo que va a escribir, ¿qué va a hacer? La sintaxis. La sintaxis. ¿No? Por eso le plantea acá que a veces la semántica es difícil de llegar a interpretar, digamos, y tiene varios inconvenientes. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una división por cero, el, en realidad estaba bien, digamos, escrito, digamos, porque ustedes dijeron, no sé, A dividido cero, y le pusieron, o sea, sintácticamente estaba bien escrito, pero semánticamente no servía, digamos, porque no se puede hacer una división por cero. ¿Se entiende o no, chicos? Mm. Sí, profe. Igual esto, como les digo, van a tener un pequeño práctico, si es que no lo mezclan con el práctico que sigue, va a ser muy sencillo, digamos. Porque lo que queremos en la materia y en lo que hacemos nos tratamos de hacer fuerte, digamos, y lo que queremos que ustedes practiquen, digamos, es no tanto el tema de los lenguajes de programación o los paradigmas, sino más que nada el tema del proceso unificado, digamos, porque es algo que cuando ustedes trabajen profesionalmente, eso le va a servir más, digamos. Bueno, ahí paro la grabación. Este es es cortita el TP1. El TP2 también es corto, digamos, que es solamente los paradigmas de programación que ustedes pueden llegar a tener. ¿Se ve ahí, no? Sí, Bueno, empecemos. Fíjense, antes de empezar con el tema que nos toca ver ahora, vamos a desarrollar, que son los paradigmas de programación, que esto lo vamos a ver en 2 clases, como le dije hace un momento. Ahora vamos a ver el tema de los paradigmas de programación en general y el paradigma funcional lo vamos a ver la clase que viene. Fíjense, ¿qué es lo que entienden ustedes por paradigma? Primero, ¿qué es un paradigma? Algo que alguien entiende de una forma y el otro de otra forma. No, no. Es una forma, sería una forma en general, digamos, de algo que ¿Como un lo, estándar? como un estándar, algo así, digamos. Algo Por ejemplo, generalizado, ¿no? de una forma de realizar las cosas. Por ejemplo, hasta hace 500 años, perdón, claro, desde el 1500 hasta la pandemia, la forma clásica de dar clase era la clase magistral, digamos, un profesor que estaba delante del aula y le explicaba y siempre, y no hubo grandes cambios, digamos. Habrá cambiado la tiza, el pizarrón, habrá sido, en vez de pizarrón, una pizarra, pero no, que no hubo no hubo cambios, digamos. Mientras que después de la, este, de la pandemia, en la pandemia sí hubo un cambio grande, digamos, que fue el tema de que el aprendizaje se podía realizar en forma virtual, digamos, y ustedes lo podrían, y los que están ustedes tomando clase ahora lo pueden hacer de esa forma, digamos. O sea, hubo un cambio grande, digamos. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación, digamos. Eh, yo era un especialista en lenguaje de programación que se usaban antes, que era, por ejemplo, o yo daba en la facultad y trabajo un poco con COBOL y RPG. Y esos son lenguajes de programación que se dejaron de usar en su gran parte. Sin embargo, muchos de los software que está escrito para banco, digamos, está escrito en COBOL, digamos. Y ahora andan buscando programadores en COBOL que hagan el cambio a los lenguajes de programación actual, digamos, porque ya no hay programadores en COBOL, digamos. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, entonces fíjense, acá, por ejemplo, esta persona, ¿cuántos ve? 4. Ve 4, porque hay 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, o no ve 4. Y esta otra persona que está a la derecha, ¿cuánto ve? 3.
3. ¿Y cuál tiene la razón? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Pongamos que este sea kirchnerista y este sea uno de Milei, un liberal. ¿Cuál tiene la razón? Y nadie sabe. Fíjense, Un poco tenemos diferentes confuso. tipos de lenguaje y ustedes tienen que elegir cuál es el lenguaje. Pero cuando ustedes van a trabajar en un sistema, ¿cuál lenguaje es el que ustedes utilizarían? No sé, yo les pido que hagan un software, no sé, no sé, para una empresa como por ejemplo Canal 2 o Canal 4. ¿Con qué software lo desarrollarían ustedes? Y yo con el que me sienta con más confianza. Sí, pero también depende del problema, digamos. Ahí Este, dice, profe, ahí en el ¿qué chat cosa? que bueno, que los dos tienen la razón, pero desde sus diferentes perspectivas, de cada uno de su perspectiva propia. Porque uno, por ejemplo, que dice 4, ve que hay 4, pero mirando desde su perspectiva. El que dice 3, desde su otra perspectiva, que es diferente. Y puede ser que vea 3 también. También Sí, depende porque de la perspectiva, del punto de está vista. bien, y esto podría ser un sistema. ¿Qué pasaría si viene acá alguien que quiere le plantea hacer un sistema y viene, no sé, ¿quién está ahí? Gabriel, está Sergio Zambrano que dice, no, yo lo voy a hacer en Python. Y viene Gustavo Valdivieso y dice, yo lo voy a hacer en Java. Y se arma una discusión ahí, ¿no? ¿Quién va a hacer el mejor programa o el mejor sistema? ¿El que está hecho en Java o el que está hecho en Python? Ahí ya Entonces, dependerá del problema y de cuánta especialización tiene el que esté programando. Pero claro, La tiene que ver física el también. problema, porque si fuera, por ejemplo, un problema en el cual yo necesitaría un modelo matemático para que aprenda y tenga algunos buenos resultados, digamos, por ahí me convendría hacerlo en Python, digamos. Ahora, si yo quisiera algo tradicional, digamos, para hacer un sistema, no sé, con un cubo de datos, por ejemplo, que yo también enseño otra materia, lo veríamos en Java, por ejemplo. Depende cuál sea el problema, digamos. Y si fuera un sistema común o un sistema chico, digamos, se podría hacer con cualquiera de los dos, digamos, y con los dos tendría buenos resultados. Habría que ver los tiempos de respuesta de cada uno. ¿Estamos? Con lo que voy con esto es que los paradigmas de programación fueron evolucionando a lo largo de los años, digamos, y no hay uno que sea mejor que el otro, digamos, sino que hay uno que se adapta a ciertas circunstancias mejor que otro, digamos. ¿Está? Entonces, bueno, empezando ya con lo que vamos a ver, dice, una definición de paradigma de programación le dice que representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones, digamos. Ustedes, por ejemplo, podrían tener un paradigma de su vida, que no sé, tienen, no sé, de 20 a 30 años, y el paradigma en este momento es que tienen que estudiar y tienen que recibirse, digamos, que puede ser que difiera, que si ustedes tengan 30, 40, que capaz que su paradigma sea conseguir un trabajo y hacer algo, hacer otras cosas, digamos, o un paradigma de 40 a 50, tal vez tengan otro paradigma, digamos. Dentro de la programación también se podría definir como una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores que trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Entonces ustedes quieren ver resolver un problema y lo resuelven con un determinado paradigma, ¿no? Y los lenguajes de programación dice que imitan la extracción en operaciones de una computadora, por lo cual el tipo de computadora para que fueran escritos tuvieron un efecto significativo sobre el diseño. Entonces, esto es el dibujo clásico que ustedes deben haber visto, bueno, no sé, lo que vieron, técnicas y estructuras digitales, o tiene otro nombre ahora la materia, ¿no? Técnicas digitales creo que se llama. Organización de computadora. Organización de computadores, ¿no? Mata. Así es. Fíjense, esta es la arquitectura básica de von Neumann. Ustedes, era la básica porque es la que apareció en un primer momento, digamos, ¿no? Fíjense en cuántas memorias tienen ustedes aquí. En el dos, dibujito este que tiene acá, ¿cuánta memoria tiene? dos. Una RAM y una ROM. Bueno, que deben saber cuál es la diferencia, ¿no? No quiero entrar en esos detalles. ¿Qué diferencia hay entre una RAM y una ROM? La RAM es volátil. ¿Y la ROM? No. Que uno es de lectura y otro de lectura y El escritura, acceso puede aleatorio. ser. Bueno, ahí no tengo muchos detalles, ¿no? Bueno, tienen un bus de control, un bus de direcciones, un bus de datos para ir intercambiando y tienen una unidad central de proceso, y acá generalmente tenían un solo procesador con un solo núcleo.
Ahora, esta es la máquina de von Neumann tradicional, digamos, pero hoy en día, ¿cuántos núcleos tiene un procesador? ¿Uno solo? ¿O puede variar? Variar. Varía. Y varía, puede ser algo muy chico o algo, o un peón, por ejemplo, que creo que estaba más grande, hasta que lo que yo recuerdo, ¿no? Que tenía 32, 64 núcleos, digamos. El mismo celular que ustedes tienen, que capaz que alguno me está escuchando en celular, tiene más de un procesador, tiene 4 o 8 núcleos, digamos, ¿no? Entonces, esta arquitectura de von Neumann es la básica de la cual partimos, digamos, y se caracteriza porque tenía la ejecución secuencial. ¿Qué significaba que sea secuencial? Una después de otra. Una línea detrás de otra. ¿Y por qué era secuencial? Porque teníamos un solo procesador. Al tener un solo procesador no podía hacer un paralelismo o una concurrencia, ¿estamos? Muchas veces eso se hacía tan rápido que parecía así que lo hacía en forma paralela, digamos, pero en realidad no era paralela porque tenía un solo procesador. Ahí también un minuto. Y tengo el uso de variable y de asignación, que es que se caracteriza por eso, digamos. Entonces, yo tengo mi entrada, tengo el programa y tengo la salida, y en el programa tengo los diferentes estados en los que puedo trabajar, digamos. Entonces tengo el paradigma imperativo, que es el imperativo o el procedural. Fíjense en que este es el primero que ustedes vieron, no sé si alguno llegó a trabajar con Java, digamos, o que trabajó con el C tradicional, digamos, trabajaba con este paradigma imperativo procedural, digamos. Tiene el funcional, que es el que vamos a ver la clase que viene, digamos, con algunas características y detalles, que es para que lo vean más que nada los chicos de licenciatura. Y el lógico, que está basado mucho en matemática y en deducciones, digamos, eh, hace todo a través de unas reglas que se llaman reglas de inferencia y cláusula de Horn. Y el paralelo concurrente, que es lo que vamos a ver en la materia, que cuando cursen conmigo de programación concurrente. Y el paradigma orientado a objeto, que es el que básicamente vamos a aplicar en esta materia, porque todo lo que es proceso unificado, digamos, está basado en programación orientada a objeto. Fíjense que ahí es lo que me decían recién, que tienen mecanismos básicos como objetos, métodos, y tienen características como abstracción o herencia, digamos. Ahí, ¿estamos? Fíjense que, bueno, hay otro, que por ejemplo, el dirigido por eventos, creo que se está dejando usar, que era cuando ustedes pasaban el mouse y hacía determinada acción, digamos, o en realidad fue absorbido por otros, digamos. O multiparadigma, cuando tiene varios paradigmas, digamos, y no es uno solo, cuando es reactiva o cuando es específica de un dominio, digamos. Entonces, en el que vamos a trabajar, nuestro fuerte es en este programación orientada a objetos, que no sé, ahora sí veo que está mal escrito. En este programación orientada a objetos, que básicamente está basado o parte de este paradigma procedural y le agrega los mecanismos básicos y las características de la programación orientada a objetos. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Igual vamos a ver algunas características o ahora algunos detalles, digamos. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están? Ninguna. Bueno, igual este es muy básico, digamos. Fíjense, el paradigma procedural o imperativo, fíjense, está basado en estructura de datos más los algoritmos clásicos que forman programas, por ejemplo, en las relaciones de 1 a n, una instrucción equivale a muchas instrucciones en máquina. Por ejemplo, cuando yo hago C igual a más B, en realidad lo que estoy haciendo es un load, un add y un store, o sea, haciendo una suma, un almacenamiento, abrir el dato, digamos, y ver dónde lo guardo, digamos. Que estos serían el código de ensamblador que internamente se hace, digamos. Ustedes lo escriben como C igual a más B, pero internamente hace estos códigos, digamos, de ensamblador o lenguaje de máquina. Después, fíjense en el secuencial,
que las instrucciones se ejecutan una detrás de otro, tienen asignación, por ejemplo, A igual a A más B o A igual a B. Es modular porque yo puedo utilizar procedimientos y funciones. Es estructurado porque yo tengo while, puedo utilizar transferencias definidas como while, el if, el case. Puede ser estático, por ejemplo, yo armo un código, un código ejecutable, que sería un punto exe, entonces va a ser compilado, ligado y con carga a priori. No sé si ustedes llegaron a jugar solitario, no sé si sigue viniendo en el Windows. ¿Jugaron algún juego que sea punto exe o no? Sí, hace mucho. Bueno, eso juegos, digamos, o algunos programas que ustedes lo pueden compilar y se arman con un punto exe, digamos, sufren de una compilación, digamos, la compilación es como cargar todo el código que ustedes necesitan, es como cargar una pequeña porción de C en ese código, digamos, para que se pueda ejecutar en la computadora, ¿no? Hay tipos de datos, pueden ser diversos, por ejemplo, entero, real o alfanumérico. No se modifica esto en ejecución. Esto es importante, digamos, porque que no se modifique en ejecución, ¿qué significa? ¿Que es estático o que es dinámico? Que es estático. Que es estático, digamos. Yo le pongo A igual a más B o A igual al cuadrado de 5, entonces va a ser A igual al cuadrado de 5, no va a ser otra operación, ¿estamos? Y si yo lo ejecuto, me va a decir A igual al cuadrado de 5, me va a decir 25, y lo vuelvo a ejecutar, me va a volver a decir 25, y si lo vuelvo a ejecutar, me va a volver a decir 25. Hay lenguajes que no son estáticos, son dinámicos, y pueden cambiar dinámicamente el resultado de algún método, de algún procedimiento que yo tenga, ¿estamos? Los punteros son limitados, en muchos lenguajes hasta se prohíbe el uso de punteros, no se recomienda, digamos. Esto más que nada era con algunos lenguajes, principalmente el BASIC que tenía Go, entonces que el control se iba de un punto del programa a otro, digamos, lo cual hacía a veces muy engorroso la programación y eso, más que ser limitado, después se empezó a prohibir esto, ¿no? O sea, se refiere no a los punteros que ustedes vieron en C, sino a los punteros que les permitían saltar de una línea de código a otra línea de código en particular, ¿no? Como irse a la línea 50 o irse a la línea 73 o irse a tal label, ¿no? Eso básicamente creo que no sé si hay lenguaje ahora que lo permite. Y no, bueno, no se aconseja el uso de GoTo. Y los lenguajes que eran por excelencia eran el Fortran, el Algol, el Basic, el Pascal y el C, que yo creo que lo único que quedaron de eso es un Basic que se transformó ahora en un .NET y un C que eso sí se utilizaba un poco, se utiliza bastante, ¿no? ¿Estamos? Esto es en relación al paradigma procedural, eh, la forma de... Profe, ¿el COBOL entraría también en procedural? Sí, sí, inclusive tenía Go y está prohibido. Este es el funcional. Fíjense en el funcional, que es el que vamos a ver en detalle de la clase que viene, para que hagan algún ejercicio, lo practiquen. Está basado en formas funcionales, más las expresiones, que forman lo que se llaman las aplicaciones, tienen lo que son expresiones, que es el resultado de subexpresiones y operadores. Tienen recursividad típica, digamos. Yo a veces, por ejemplo, yo quiero hacer el máximo común divisor en lenguaje procedural, tendrían que escribir 5 o 6 líneas, mientras que en el funcional ustedes lo pueden escribir en una sola línea, pero eh, matemáticamente es más fácil de entender, digamos, porque utiliza, como ya le dije, lógica de primer orden, pero al programador le cuesta mucho más difícil ver, le cuesta mucho más entender una línea, digamos, en la cual en una sola línea haga todo un procedimiento de recursión. Tienen funciones primitivas, la funciones primitivas es que con unos cuantos operadores ustedes pueden hacer todas las operaciones que el lenguaje les permite, digamos. Este, eh, por ejemplo, ya vamos a ver la semana que viene, creo que tienen el defun, que es para definir una función, y tienen algunos tipos de const, que es para hacer una concatenación, tienen dos, tres, tienen, creo que son
Mis 100, ¿qué es lo que van a ver? Son cerca de 50, me parece, no lo quiero mentir, pero son una cantidad limitada de primitivas, digamos. Igual de todos modos ustedes en la práctica cuando lo hagan van a aplicar 3 o 4 primitivas, no van a aplicar más. La sintaxis es muy sencilla, o sea, es sencilla vista matemáticamente. Para ustedes que son ingenieros licenciados es muy fácil de ver, digamos, porque es básicamente la lógica de primer orden que ustedes vieron en análisis matemático 1. Hay una equivalencia entre funciones y datos, o sea, no se puede diferenciar cuándo es una función o cuándo estoy llamando ya un dato. Hay un ambiente de programación que está claramente definido, digamos, que puede ser interactivo, puede ser interpretativo y con ligados retrasados. Por ejemplo, ¿qué lenguaje de programación conocen que sea interpretativo? Por ejemplo, una página que está hecho que ustedes están corriendo, digamos, se entran a la página, no sé, de Mercado Libre. ¿Es interpretativo? O sea, en ese momento la están interpretando o es algo que ya está compilado y se ejecuta automáticamente. Cuando yo voy pongo www.google.com, ¿es interpretativo o es algo que ya tienen un ejecutable para eso? A ver, ahora con Marilyn, ¿estás? Creo que tengo que empezar a tomar asistencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo es interpretativo y cuándo es algo compilado? Cuando yo ejecuto una página, no sé, en el Chrome y digo www.google.com o www.mercadolibre.com.ar, ¿es interpretativo o es compilado? Interpretativo, creo que sí. Interpretativo porque se ejecuta en ese momento, ¿no? Mientras que si yo entro al, no sé, al solitario y pongo solitario.exe y lo ejecuto, es algo que ya está, ya es un exe, digamos, que ya está compilado, digamos. Es por eso que lenguaje el paradigma funcional, que es como le digo, que vamos a ver la clase que viene con más detalle, vamos a ver que es interpretativo, digamos, usted a medida que van haciendo una línea, se va ejecutando, digamos, ¿no? Y se puede modificar el código en tiempo de ejecución. Yo dinámicamente puedo modificar un procedimiento o una función, digamos, podría cambiar y tomar otro valor, digamos. Fíjense, la memoria es dinámica, o sea que puede ir cambiando. Por ejemplo, este es un ejemplo en Lisp. Hay notación que son infija, prefija o posfija. La infija, ¿qué significa infija? Si yo le hago A igual a A más B, ¿qué notación hay ahí? ¿Infija, prefija o posfija? ¿Qué significa prefija? ¿O El qué es lo que entienden operador ustedes está por antes. que el operador está antes? Fíjense acá, yo le pongo más 1, 2. El operador, ¿dónde está? ¿Es infija, prefija o posfija? Fija. Prefi. Es infija, porque, perdón, prefija, porque está antes, digamos. Si yo le pusiera A igual a A más B, sería infija, posfija o prefija. A igual a más B. Infija. Infija porque está en el medio, ¿estamos? Y posfija sería estar al final, digamos. Yo solo no conozco ningún lenguaje que tenga notación posfija, pero puede existir, digamos. Fíjense, acá, más 1, 2, tiene notación prefija, el operador está antes, me devuelve como resultado 3. Acá le pongo 1 por 2 y hace 2. Fíjense en este concatena. Ya vamos a ver esto por ahí un poco más de detalle en la clase que viene, pero acá me dice que concatena 3 con nil, que es la lista vacía, entonces acá me da 3, la lista vacía formada por 3. Y acá me dice concatena 2 con el resultado de esto, entonces ya vamos a ir viendo cómo se arma eso la clase que viene, digamos. Entonces, como resultado final, la lista final que me quede, la lista formada fíjense que es lista porque estaba con paréntesis, dice la lista formada por 1, 2, 3. Acá fíjense que no le queda entre paréntesis, por eso es que le queda solamente unos números. ¿Estamos? Profe, estos paradigmas funcionales, lenguaje que usan ese paradigma se basan en funciones. Por ejemplo, Lisp pues, se basa en funciones, ¿no? Todo se basa en funciones y las funciones son matemáticas. ¿Te acuerdas cuando vos veías en análisis matemático
f de g de x. Sí, sí, sí. Bueno, cuando hacen estas demostraciones, bueno, esa se basan en esa estructura, digamos, que tiene definida la lógica de primer orden, digamos, que es una función dentro de otra. Fíjense, por ejemplo, acá él me dice, el primer elemento de la lista formada por 1, 2 y 3. Acá me arma una lista concatenando los números 1, 2 y 3, entonces me arma una lista formada por 1, 2 y 3, y el primer elemento va a ser 1, ¿no? Acá tengo una lista formada por 1, 2 y 3, quiero ver cuál es el resto de la lista sin incluir el primero, entonces pongo el resto de esta lista, sería el 2 y el 3. Fíjate que acá lo pone como un número, y acá lo pone al 2 y el 3 como una lista, ¿no? Fíjense que si yo quiero definir una función factorial, ¿saben cuál es el factorial, no? El factorial de 2, ¿cuál es? 2, 2. El factorial de 3, 6. 6. Es el número multiplicado por todos los números anteriores. Entonces acá sería el factorial de n. Fíjense, defino esta función, pues le pongo defun factorial n, y le digo, si n es mayor que 0, fíjense que toda connotación prefija, le digo que haga el producto de n por el factorial de n menos 1. Y si no, al último, encuentra 1, que sería el punto de terminación. Fíjense que esta línea, yo acá la puedo escribir así bien prolijita como está acá, o la puedo escribir en una sola línea, digamos. Fíjense que acá lo que creo es el factorial, la función factorial. Y después le digo factorial de 7 y llamo acá recursivamente esta función y me dice que factorial de 7 es 5040, ¿no? Y yo ahí puedo ir creando. La clase que viene, cuando veamos un poco del paradigma funcional, vamos a ver por ahí un poquito más en detalle esta parte, digamos. Como le digo, lo que cursan desarrollo sistemático del programa, que yo estuve en esta materia, lo ven mucho más en detalle a esto, digamos. Nosotros le damos una pasada así muy rápida, porque los chicos que ven, creo que de la licenciatura, ellos no llegan a ver, digamos, esa materia, pero está bueno, digamos, y es necesario, digamos, y aparte le exigen que tengan conocimiento de algún lenguaje funcional, ¿no? Por lo menos de qué se trata. Fíjense que los lenguajes clásicos son Lisp, Snowball, ML o Exchange. Nosotros, para hacer una diferencia, digamos, con desarrollo sistemático del programa, lo damos como Exchange, pero es lo mismo, digamos, son muy parecidos. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Alguna? ¿Pregunta? Profe, disculpe, en la línea número 3 que está con corchetes, Sí, cuando hace las concatenaciones, ¿por qué en sí. el paréntesis más que está más adentro tiene un nil? ¿Ese nil es null? Ese nil es null, se refiere a la lista vacía. Lo que te hace esto es que concatena el 3 dentro de esta lista vacía, entonces te arma, sería la lista formada por paréntesis, 3 paréntesis que cierra. ¿Me entendés? Y si no ponemos nil da error, profe. Claro, porque concatenar tiene que concatenar el primer elemento que tiene que ser, puede ser cualquier elemento con el segundo elemento que tiene que ser sí o sí una lista. Sí o sí tiene Claro, que ser algo una lista. propio del if, del lenguaje. Sí, 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 si no te va a dar un error. Igual, probalo después acá si te queda alguna duda, probalo en la computadora y te va a saltar un error, digamos, pero es porque la definición de esta primitiva le dice que tiene que ser un elemento y concatena el primer elemento con el segundo elemento que tiene que ser una lista. En realidad lo que hace es Y se inserta ese podría, 3 dentro de profe, esta lista. Sí. disculpe, y se podría colocar en vez de nil entre paréntesis, abrir y cerrar el paréntesis, o daría error ahí también, Sí se puede, en list. en list se puede, pero tenés que poner una comilla para que sepa que lo que viene es la lista vacía, digamos. Pero sí se puede. ¿Me entendés? No Sí, concatenar sí. con paréntesis que abre y que cierra, Sí, sí. sino con comilla, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Profe, este es sintaxis del if. Sí, esto es del if, y la semana que viene vamos a ver Exchange. Pero es para que practiquen un poco, tampoco no es la idea de la materia, digamos, es para que reciba solamente como una guía. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, sigamos. El paradigma lógico, dice, se basa en la descripción de enunciado lógico, tenemos lo que son reglas de inferencia. No sé si ustedes escucharon lo que son, deben haber escuchado sistema experto, ¿no? ¿Nunca No, profe. escucharon sistema experto? Bueno, No, profe. antes, No.
antes se utilizaba mucho, sería como algo así para mí, ¿no? Para mí, a mí humilde entender, ¿no? Como un antecesor de lo que son ahora la inteligencia artificial. Digamos, ustedes creaban una serie de reglas y después les permite ir a hacer reducciones a partir de esa serie de reglas, digamos. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Siempre digo, doy el ejemplo de que, por ejemplo, el Hiperlibertad, no sé si ustedes lo conocen, cuando se inauguró hace un par de años en Salta, vino con un sistema de Estados Unidos que estaba todo hecho en Prolog. Y ese sistema era todo un paradigma lógico, digamos. Ahora, en Jujuy, va en Salta, o en Argentina, en realidad no había muchos programadores de Prolog, entonces lo desecharon al sistema e implementaron un nuevo sistema que le hicieron otro lenguaje, digamos, pero en realidad es muy potente las cosas que se podían hacer en ese momento, digamos. Fíjense, está basado en esto que se llama predicados o cláusula de Horn. Utiliza un proceso de unificación para la intersección de variables. Si ustedes tienen, fíjense, tienen hechos y tienen conocimientos. Los hechos son, por ejemplo, Juan es, José es padre de Nahuel y Tito es padre de José. Entonces armo yo mi conjunto de hechos que yo sé que son verdaderos, digamos. Después armo la base de conocimiento que son un conjunto de reglas. Cuando alguien es padre, por ejemplo, podría decir que el padre es cuando es eh, eh, cuando es un predecesor, digamos, y además es varón, y madre cuando es un progenitor y es varón, y madre cuando es un progenitor y es mujer. Por ejemplo, fíjense, acá estos serían los hechos, los que están al principio, y después fíjense que lo que está acá con rojo serían las reglas. Entonces, los hechos serían, por ejemplo, Pamela es progenitor de Roberto. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahí al decir que Pamela es progenitor de Roberto? Pamela va antes que Roberto. Pero ¿a qué se refiere con progenitor? Que sale del. Que es madre. ¿Ah? Que es la madre. Se entiende acá que Pamela sería la madre o progenitor sería el que está en la línea de descendencia arriba, digamos. ¿Estamos? Entonces Pamela sería acá el progenitor que está arriba de Roberto. Pero ¿qué característica tiene Pamela? ¿Cómo es Pamela? Es mujer. De mujer, fíjense que primero coloco todo lo que, lo hecho, digamos, de progenitor, le pongo acá. Acá en algunos motores de inferencia le piden que coloquen todo hombre y toda mujer, o pueden mezclar, digamos, esto, por ahí depende del lenguaje de programación con el cual, con la versión de Prolog con la cual estén trabajando. Entonces, escriben quién es progenitor de quién, Tomás progenitor de Roberto. Bueno, fíjense, pero acá lo interesante es esto, digamos. Por ejemplo, descendiente I de X, ¿quién es descendiente I de X? Fíjense que esta es una regla de inferencia o una cláusula de Horn. ¿Quién es descendiente quién es descendiente I de X? ¿Qué es qué? Por ejemplo, acá, entre Serían Pamela y Roberto, ¿quién es el descendiente? ¿Pamela o Roberto? Roberto. 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 Roberto es el hijo y Pamela en este caso sería la madre. Entonces, el descendiente I de X es lo mismo que el progenitor X de Y. ¿Lo ven? La madre X de Y. ¿Quién sería la madre? Para que se cumpla que X sea madre de Y, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que tiene que ser qué cosa? Que ahí sea hijo de X. Que X sea el progenitor de Y, fíjense, que X sea progenitor de Y, o sea el padre o la madre, coma, acá la coma es un y que además X sea mujer, ¿lo ven? Para que sea abuela, X de Z, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Ay. Fíjense, para que X sea progenitor de Z, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Qué tiene que ser? X tiene que ser, tiene que ser progenitor de Y tiene que ser progenitor de Z, y además X tiene que ser mujer para que sea la abuela. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden armar todo un árbol genealógico o toda una serie de reglas
a partir de esta cláusula de Cohn o de esta regla de diferencia, digamos, que yo estoy planteando acá. ¿Estamos? Entonces, tienen los hechos y esta sería su base de conocimiento. ¿No? Esto tenía algunas limitaciones y básicamente que esto está como limitado a la regla de diferencia que ustedes han planteado acá. Mientras que hoy en día con la inteligencia artificial ustedes podrían pedirle alguna regla que esté fuera de la que están acá escritas, digamos, y la inteligencia artificial se la armaría. ¿Estamos? Igual, como le digo, esto no, es solamente como para que les sirva como una guía y para que sepan qué diferencia hay entre los diferentes paradigmas, digamos. Pero no es algo con lo que ustedes van a trabajar, por lo menos no en esta materia. ¿Estamos? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Bueno, después tienen la programación paralela, que es la que vamos a ver, o la que ya vieron conmigo en programación concurrente, que es cuando tengo una instrucción individual más múltiples datos, tengo individual o cuando es escalar, digamos, o cuando es estoy trabajando con una matriz, digamos, para él es indistinto. Entonces, por ejemplo, para análisis de imágenes, eso es buenísimo, digamos, pues yo trabajo con una matriz, digamos, y la matriz está representando a una imagen en este momento, y puedo trabajar con eso. Profe, Sí, hace un momento se me cortó la conexión hace 2 minutos. no, pues se me cortó a mí, Ah, acá hubo una baja, pero baja de internet. Pero bueno, lo único que vimos es esta parte, ¿no? O sea, una simple instrucción, se lo ve como un simple dato, que es lo que yo le decía, que así lo trabaja Python. Y después tienen una simple instrucción con múltiples datos. Fíjense, sea igual a más B y lo puedo trabajar como una matriz, es igual a una matriz A más una matriz B y su J, digamos. Esto, básicamente, en el paradigma paralelo lo puedo hacer porque yo tengo un procesador con varios núcleos, ¿no? Este, Y el paralelismo dice la instrucción o procesos que pueden ser ejecutados en forma concurrente o secuencial, digamos. Ya vamos a ver, bueno, en la próxima materia que tengan conmigo con plano concurrente, que el paralelismo, yo puedo dividir un problema en varios subproblemas y trabajarlo a cada uno, digamos, en forma paralela. El no determinismo o no determinístico, eso significa que no siempre me va a dar el mismo resultado. Si yo le digo la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de 3, ¿cuánto es? 9. Y le vuelvo a preguntar, ¿el cuadrado de 3 cuánto es? Sigue siendo 9. Sigue siendo 9. Eso es determinístico, digamos, porque no cambia el resultado. Acá sí puede cambiar el resultado, porque al estar manejando múltiples datos, algunos puede ejecutarse antes que otros en otra simulación, digamos. ¿No? Eso varía, digamos. No siempre puede llegar al mismo resultado. La programación, bueno, tiene que ser especial, digamos, para el tema de, para la programación paralela. Tiene que haber una sincronización de los recursos para que lo que ustedes vieron en investigación operativa, en el sistema operativo, cuando vean semáforo, digamos, o en estructura de datos, que creo que también vieron semáforo, esa sincronización se tiene que plantear de alguna forma, digamos. Eso lo vamos a ver más en detalle, digamos, lo que es la materia de programación concurrente. Una espera AND y OR. Y los ejemplos son, bueno, acá podría actualizar, ¿verdad? OCamp, acá el concurrente, Java. Y el último, que es el último paradigma, a ver, creo que ese es el último. Sí. El último paradigma que se está empleando ahora es el paradigma orientado a objetos,
que tiene el objeto que se forman igual a los registros, datos, más los métodos, operaciones. O sea, cualquier objeto, por ejemplo, la clase alumno tiene atributos y métodos. ¿Cuáles son los métodos que tienen ustedes como alumnos? ¿Qué operaciones pueden hacer? ¿Pueden hacer Podemos alguna operación, preguntar, Melcio? prefiere que podemos preguntar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, pedir en analítico, no sé, inscribirse en una materia, esos son los métodos que ustedes tienen. ¿Y cuáles serían los atributos que ustedes tienen? O los datos. ¿Qué tienen ustedes? La libreta universitaria. Además de la libreta, ¿qué más tienen? Nombre, apellido, Mm, después, Bueno, esos son los atributos datos, digamos. Esas son las características básicas, digamos. Fíjense, en el orientado a objetos, los sistemas se modularizan en función de los datos. Se trabaja a los objetos como datos. Los objetos son dinámicos. Pueden haber copias de objetos, digamos. Se trabaja a través de clases. Por ejemplo, tengo la clase alumno, la clase profesor. Por ejemplo, yo pertenezco a la clase profesor, pero soy el objeto, no sé, José Farfán. Hay una herencia, cuando yo heredo de otro, digamos, una clase hereda de otra clase, ya vamos a ver que la clase que está arriba es superclase y la clase que está debajo es la subclase que hereda la superclase. Hay un polimorfismo, que es son los elementos de un programa, pueden llamar a diferentes clases con el mismo nombre. Una clase puede tener varias formas. Por ejemplo, yo puedo llamar a una función suma. Si yo le digo que me sume 1 más 2, ¿cuánto va a ser el resultado de sumar 1 más 2? 3. 3. Ahora, si le digo que me sume José Farfán, ¿qué me va a sumar? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser un La texto, concatenación. la concatenación de José Farfán, digamos así, José Farfán, todos juntos en un solo texto, digamos. Entonces, pero a los dos los llamé como suma, ¿no? O le puse el símbolo más, digamos, que representaba esa operación. Los lenguajes típicos, Ada, C++ o Java, que trabajamos mucho con Java, digamos. Y eso es todo con el tema de paradigma. Ahí termina. Fíjense que de esto van a tener una práctica el jueves de la semana que viene, no van a tener clase conmigo el lunes que viene, pero sí van a tener práctica de estos dos temas el jueves de la semana que viene. No van a tener ¿cómo se llama? Cuestionario, esta parte, porque son prácticos sencillos, digamos. Sí está bueno para que le empiecen a ver, digamos, y para que ya empiecen a cuestionarse ustedes mismos qué es lo que quieren aprender, por qué que tienen que aprender un poco de diseño, de sistema, para qué les sirve, digamos, las cosas que están viendo en la carrera, digamos. Así que, no sé, ¿alguna pregunta? Profe, Profe, ¿usted dijo Sí. cuándo iba a hacer los cuestionarios? O... Sí, va a haber cuestionarios a partir de que veamos proceso unificado, pero ahora no va a haber cuestionarios de esta parte, porque son muy sencillos, no tiene mucho sentido hacer el cuestionario de esta bien. parte. ¿Qué puedo preguntar, no? ¿Temas más orientado a objetos, sí o no? No tiene mucho sentido para esta parte, ¿no? Igual está bueno que vean la teoría antes de la práctica, que mantengan el día jueves, digamos. Acuérdense que la práctica es presencial, ¿no? Sí. profe, Sí. ¿me podría decir qué compilador recomienda para Lisp para probar ese código que usted mostró? Mira, porque eso es muy sencillo. Cualquiera que va a encontrar el libro, inclusive si encontrar alguno que sea un libro que sea online, digamos, te va a funcionar bien, digamos, no, si me Ah, preguntas ahora no me acuerdo, digamos, en qué bueno, versión anda, pero es muy sencillo. Cualquiera que busque en Google, seguramente va a encontrar alguna página virtual que tenga ya algún compilador ahí metido. bueno, profe, gracias. Pregunta, chicos. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta respecto a, a si en la carrera de ingeniería informática va a haber clases jueves y viernes. No sé, depende de cada docente. Por mi parte Ah, no, bueno, digamos, porque, bueno, me parece que meterle una. Yo le podría haber dado
la práctica de ese tema, le daba una unidad más y veían 3 prácticos el lunes, el jueves y estaban a full, digamos, pero me parece que para mí no tenía sentido, digamos. Lo importante es que ustedes, los conceptos que vean, digamos, lo vean bien, digamos, pero depende de cada docente. Aparte, me iban a odiar a ustedes y los Bueno, ayudantes, los profesores de la práctica, digamos. bueno, gracias. Pero depende de cada docente, no te puedo decir yo, pues no puedo hablar por otro docente, capaz que otro docente considere que es muy importante y que le dé una clase virtual o le dé un video, digamos, depende de cada materia, digamos. ¿Y estas Gracias. presentaciones las sube después? ¿Cómo? ¿Las presentaciones estas las sube después al aula virtual o...? La subo, si me da tiempo la subo hoy, si no la subo mañana a primera hora. Te subo las 2 presentaciones con los 2 videos, con el programa y con las condiciones de cursado y los videos de todo, digamos. Profe, disculpe, ¿las clases son con asistencia? Las ¿Cómo es? prácticas, sí o sí tienen que estar en la práctica, ¿no? Acuérdense de eso, ya pues, se lo aclaré cuando hice las condiciones de cursado, pero eso es obligatorio. Acá dice, ¿qué podría preguntar de estas 2 presentaciones? ¿No? Y cualquier tema, ¿no? Podría preguntar, no sé, la unidad 1, por ejemplo, ¿cuándo es una definición de lenguaje de programación? Podría preguntar qué diferencia hay entre las abstracciones de datos y las abstracciones de control. Depende cualquier cosa que esté en la diapositiva te lo puedo llegar a preguntar, digamos. Y ustedes siempre dijeron que entendían todo, así que supongo que puedo preguntar, ¿no? Sí, son como las cuestiones de programación concurrente, pero lo es más cuando veamos la parte de análisis, diseño, implementación, prueba, ahí vamos a entrar de lleno con eso. Bueno, preguntas. Yo no creo el grupo de WhatsApp. Hay una excepción, creo que la excepción dura 2 años, que es por el consejo académico. Así que podrían cursar, creo, deberían ver, pero esa excepción está vigente, me parece. Que sí podrían cursar programación, esta materia sin tener programación concurrente, pero sería hasta este año nada más. Siempre que estén en plan 2022, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo, por ejemplo, no pude aprobar programación concurrente. ¿Puedo hacer esta? En realidad no podría porque es correlativa, pero hay una, Claro, eso. una, una resolución del Consejo Académico, en el cual yo estoy, que da una excepción que es por el año pasado y por este año, digamos. Así que debería poder Bueno. cursarla sin problema. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir, por favor, que estoy en el trabajo y justo llegaron clientes? Si hay excepciones que ustedes la podrían, esta materia no se podría cursar si vos no tenés la materia previa, que es programación concurrente, pero el año pasado se aprobó en el consejo que por 2 años se puede cursar, digamos, esta materia, sin que Ah, falte claro. la materia, ¿no? Entonces, perfecto, porque yo me inscribí en el CIU y me dejó inscribir tranquilo, por eso decía medio raro la cosa, no sabía. No, pero te dejo inscribir por eso, digamos, porque está esa excepción. Ah, A ver, para no pueden ver mi Listo, pantalla, gracias. ¿no? No llegan a ver mi pantalla, ¿no? No, lo estamos viendo usted. Ah, bueno, déme un minuto, vale, le busco a ver si encuentro la excepción, te la muestro a vos. A ver, no, déjeme que le busque para la próxima clase, veo de ponerle esa resolución, digamos. La tengo, pero la tengo que buscar. Bueno, otra pregunta, chicos. Bueno, pues si que yo digo, si van a hacer las cosas, háganlas bien, si no, no la hagan, ¿no? Porque si lo van a escribir, si se van a anotar y la van a hacer a media,
o al primer parcial lo van a dejar, van al primer parcial, los que le van al parcial ahí nomás abandonan, o hacen el primer práctico y no lo entienden, ya dejan, digamos, entonces no lo hagan, digamos. Pues si van a hacer esta materia, pónganse las pilas, traten de promocionar, digamos. No, la nota no guardamos por 2 años. Nosotros, el si uno habilita a nosotros las planillas, porque, y nosotros pasamos, digamos. Pero las notas no se guardan por 2 años. ¿Preguntas? Eh, sí, sí, las materias son las que, cuando se hizo el cambio de plan de estudio, le daba algún tipo de inconveniente, digamos. Hágame acordar la semana que viene, o dentro de 2 semanas, cuando tengamos la siguiente clase práctica, voy a ver de buscarle alguna resolución, o se me envía un mail, le envío la resolución, lo tengo que buscar, la verdad. No, no son para todas, ¿no? Son las que tenían inconvenientes cuando se hizo el cambio de plan de estudio, nada. Bueno, pregunta, chicos. Me parece que no es muy complicado lo que vieron hoy, y está bueno empezar así, tranquilo, digamos, pero tampoco pero para que empecemos de lleno la clase que viene, digamos. O dentro de 3 semanas, cuando empecemos con el tema de modelar. Bueno, si no hay preguntas, hasta acá llegamos.